Bienvenida de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Tara Reid, ex asistente del senador Joe Biden, quien también trabajó con Leon Panetta para el Partido Demócrata en Estados Unidos. Hoy hablaremos sobre cómo el sistema estadounidense está gestionando las acusaciones contra las élites políticas, un tema clave para preservar la democracia y el Estado de Derecho. Así que, bienvenida al programa. Gracias por invitarme. En realidad, la mujer de completamente y para el programa de política en los politis, Liceo de Moscú, Rusia. Sí, mientras estabas allí, también estabas bajo asilo político y ya has recibido la ciudadanía. Sí, el 22 de septiembre. Es mi nuevo cumpleaños, Glenn. Así que sí, el presidente Putin, mediante un decreto presidencial, firmó mi ciudadanía. Estoy muy emocionado y pronto tendré mi ceremonia del pasaporte. Es realmente un momento emotivo, positivo y emocionante para mí. Estoy muy feliz. Y ya sabes, me encanta trabajar para nuestro equipo. Margarita Simonian ha sido increíble conmigo, al igual que María Butina, que está en la Duma estatal. Mujeres muy fuertes, serviciales y compasivas. Coordinaron los esfuerzos para asegurarse de que estuviera a salvo para conseguir asilo político y todo eso. Así que sí, todo bien. Sí, realmente quería hablar contigo sobre el tema de los denunciantes en Estados Unidos. Por supuesto, hemos tenido muchos casos a lo largo de los años, desde Assange hasta Bradley Manning y Edward Snowden. Pero tú también, antes de entrar en los medios de comunicación, tenías mucha experiencia trabajando para el Partido Demócrata. Eso es interesante. Trabajando dentro del sistema político, seguiste el proceso legislativo y las comunicaciones políticas que se estaban produciendo. Pero este no es solo un ámbito de especialización para ti, porque lamentablemente tú también te convertiste en un caso de estudio sobre este tema. Así es como los gobiernos manejan la política. Sí, los denunciantes, porque acusaste a Joe Biden de una agresión sexual que tuvo lugar en 1993. Y además, también adquiriste cierta experiencia con la comunicación política que siguió, así como con el desarrollo del proceso legislativo. Pensé que un buen punto de partida sería hablar de las acciones del gobierno estadounidense en tu contra, porque cuando presentaste esas acusaciones, tenías al gobierno actuando en tu contra, lo cual es un hecho interesante. Me preguntaba si podrías hablar sobre eso. Absolutamente. Quiero decir, creo que nuestro público ha visto la opresión y la forma en que Julian Assange y Edward Snowden, muchos de los nombres que mencionaste, se presentaron como denunciantes y lo que les ocurrió. El mío fue un caso personal único, pero también hablaba de la corrupción. Estaba previsto que testificara ante el Congreso en el panel de denunciantes sobre la instrumentalización del Departamento de Justicia y del FBI en Estados Unidos, y justo antes de hacerlo, había llegado a Moscú y me informaron de que mi vida podía estar en peligro inmediato o de que podía enfrentar prisión como represalia del régimen de Biden. Así que lo mejor fue quedarme en Moscú y solicitar asilo político, cosa que hice y lo obtuve. Así que, para responder a tu pregunta, en realidad, cuando el brazo del gobierno que se supone debe hacer cumplir la ley persigue a los denunciantes, eso dice mucho sobre el nivel de corrupción en un gobierno. En mi caso particular, no solo hablaba de mi experiencia personal con Joe Biden, sino también del hecho de que él estaba ganando dinero, la familia Biden estaba ganando dinero, de Ucrania, de esta empresa extranjera, del régimen de Kiev, con la fabricación de armas. Básicamente, hay blanqueo de dinero, y muchos testimonios están saliendo a la luz sobre cómo se lavó el dinero. Unos $300 millones como mínimo, probablemente mucho más, que pudieron rastrear hasta las cuentas de la familia. Pero ya sabes, no poder hablar de ello,
y ser atacada por los medios occidentales, desacreditada, silenciada y oprimida, fue muy difícil. Y luego ser amenazada con ir a prisión. Intentaban distintas formas de silenciarme, como hicieron con Julian Assange y Edward Snowden, hasta el punto de que decidí marcharme y mantenerme alejada. Ahora estoy a salvo. Bajo la administración de Trump, sentí que quizá podría volver, pero me enamoré de Rusia. Cuanto más tiempo pasaba aquí, más me daba cuenta, oh Dios mío, de que podía tener paz. Puedo trabajar, hacer mi trabajo creativo y hacerlo en paz, sin ser oprimida ni silenciada. Eso era muy importante para mí, y realmente influyó en mi decisión de quedarme. Sí. Ahora mismo no sé qué está pasando con el Departamento de Justicia y el FBI. Están bajo nuevas administraciones. Kash Patel es el jefe del FBI y, bueno, en cuanto a la CIA, Tulsi Gabbard es la directora de la CIA. Ambos tenían muy buenas intenciones de intentar limpiar la casa y deshacerse de la politización de los medios, la instrumentalización, pero no sé qué tan exitosos han sido. Glenn, Julian Assange todavía no tiene un indulto. Edward Snowden todavía no tiene un indulto. Quiero decir, Julian Assange es libre y vive en Australia, pero me refiero a que se limpie su nombre, ya sabes, para que pudiera ir a la Casa Blanca y seguir con Wikileaks. Y Edward Snowden debería recibir un indulto, y no lo ha hecho. Así que ya sabes, me pregunto, está un poco relacionado con la libertad de expresión. Y creo que la libertad de expresión está definitivamente bajo ataque en Occidente. Sí, un breve desvío sobre Joe Biden, porque en realidad concedió un indulto a su hijo por cualquier delito que pudiera haber cometido. El periodo de tiempo fue bastante fascinante, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024. Eso coincide con la caída del gobierno en Ucrania. Lo que resulta bastante interesante, si escuchas al exfiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, es que él es muy preciso al explicar cómo Estados Unidos comenzó a tratar a Ucrania como una colonia inmediatamente después de la caída de Yanukovych. Y por supuesto, todos los intereses adinerados pasaron por allí, y Biden fue un poco más imprudente que otros. Puso a su hijo en una de las mayores compañías de gas de Ucrania. No estoy seguro de cuánto tiempo después fue, 2 o 3 meses después del golpe. Quiero decir, fue muy descarado en la forma en que involucró a su propia familia en el despojo de los activos de Ucrania mientras obtenía beneficios personales del golpe. Pero quería preguntarte, ¿abrieron un caso contra Biden? Porque al menos por lo que tú supiste, abrieron una investigación contra ti, pero no te dijeron de qué se trataba. No. No, tengo un caso sellado en mi contra en el que convocaron a un gran jurado en el norte de California. No tengo ni idea de qué se trata. Está sellado y nadie puede acceder a él. Créeme, la gente lo ha intentado, incluido mi abogado. Y luego, por supuesto, está la amenaza. Me amenazaron con sanciones, fraude electrónico y otras cosas que habrían salido de Virginia o de algún lugar parecido. Pero mi abogado presentó una queja contra el FBI y el Departamento de Justicia y esa queja sigue activa. Es interesante que menciones a Hunter Biden porque acabamos de modificarla para incluir a Hunter Biden y Jill Biden. Porque durante el periodo del que hablas, hacia el final de la administración, estaban utilizando un autopen para firmar algunos de los indultos. Así que la cuestión es que si Joe Biden no estaba en pleno uso de sus facultades, que es lo que la propia Casa Blanca decía justo al final, si lo recuerdas, entonces no estaba en el estado mental adecuado para conceder esos indultos. Eso podría invalidar todos esos indultos si se cuestionan. Uno de esos indultos fue para su hijo. Y si recuerdas, Joe Biden había dicho directamente que nunca concedería un indulto a Hunter Biden, y de repente lo hizo, y nunca explicó realmente por qué, porque en ese momento ya no hablaba mucho con los medios. Así que lo que está haciendo ahora la administración Trump es que llevaron una investigación a través del comité sobre lo que llaman el autopen
y al Congreso. ¿Quién dirigía la Casa Blanca justo al final? ¿Quién enviaba armas a Ucrania y dinero e intentaba? Porque si Joe Biden no era cognitivamente capaz de cumplir con esas funciones, ¿quién lo hacía? Porque no fueron debidamente elegidos. Y los rumores dicen que era Tony Blinken. En un momento dado, parte del personal de la Casa Blanca, Hunter Biden y Joe Biden. Y si eso es cierto, es ilegal. Y si también es cierto, entonces Hunter no tiene ningún tipo de protección y su indulto debería ser revocado. Así que interesante que lo hayas mencionado. Bueno, el sistema judicial no parece funcionar como se pretendía, pero también optaste por demandar al DOJ, el Departamento de Justicia. ¿Ha avanzado eso? Ahora mismo el gobierno está cerrado, así que no pasa nada en el gobierno de Estados Unidos hasta que vuelva a abrir. Está en manos del FBI. No sé cuál es nuestro objetivo. Hemos presentado una demanda por una cantidad de dinero, pero más allá de eso, se trata de obtener los archivos que la NSA y el FBI tienen sobre mí por vigilancia ilegal, conseguir esos archivos y eliminarlos. Por supuesto, los haré públicos primero, porque quiero que la gente sepa que soy un ciudadano normal. Presenté un caso personal, y luego tengo al Departamento de Justicia y al FBI vigilándome a mí y a mi familia. Eso es muy inusual y supone un gasto para los contribuyentes, y me pregunto cuánto. Y luego ir a por mí de la manera en que lo hicieron, con tanta agresividad, fue realmente algo. Simplemente no quiero que esto le ocurra a otra persona. Pero está ocurriendo, como la persona que habló sobre el portátil de Hunter Biden, que sigue bajo investigación. Se verificó que era real. Y, como recordarás, creo que fueron 72 agentes de la CIA quienes firmaron diciendo que era falso, que era desinformación rusa. Resulta que esos oficiales mintieron. Desde entonces, Tulsi Gabbard ha publicado muchos archivos de la CIA sobre la politización de la agencia y ha despedido, creo, a 37 oficiales, sino más, que actuaban por intereses políticos en lugar de cumplir con su deber hacia el pueblo estadounidense. Their due diligence for the American people. Yeah, well, the reason I ask is because if you launch a Sí, bueno, la razón por la que lo pregunto es porque si lanzas una acusación contra quien entonces era el presidente de los Estados Unidos, y la respuesta es abrir un caso legal contra ti. Ahora bien, si digamos, estuvieras trabajando para los rusos y hubiera pruebas, entonces sin duda la transparencia sería algo positivo. Pero si esto es solo una forma de intentar destruir la reputación de alguien, de hundirlo como represalia por, supongo, atreverse a hacer una acusación contra Biden, adquiere una forma muy distinta. Ahora es sí, una manera de silenciar a cualquier denunciante. Es algo bastante serio. Así que de nuevo supongo que mi pregunta es, ¿se ha dado alguna justificación sobre por qué no hay transparencia? Porque mostrar lo que hay en esos archivos debería ser bastante importante. Dicen que por motivos de seguridad nacional no pueden publicar ciertas partes. Mi abogado ha estado presionando para que lo hagan. Lo que eso me dice, lo que mi abogado me explicó, en términos sencillos, es que estoy mencionada en otros casos. Si recuerdas, en aquella época estaban suprimiendo la historia del portátil de Hunter Biden en los medios, también estaban suprimiendo mi historia y otras. Y si algo aparecía en los medios, normalmente era un ataque contra mí o algo destinado a desacreditar la historia del portátil de Hunter Biden. Mi nombre, Tara Reade, fue marcado como interferencia electoral en Facebook e Instagram. Así que las redes sociales también estaban implicadas. Y creo que si su audiencia revisa algunos de los trabajos de Matt Taibbi y Michael Shellenberger, podrán hacerse una idea general de cómo la comunidad de inteligencia de Biden estaba utilizando las redes sociales y la prensa para elaborar su mensaje, por así decirlo, y para silenciar a los denunciantes o a cualquiera con una opinión política contraria. Luego usaron la guerra judicial para perseguir y encarcelar a personas, republicanos en varios casos.
La verdad, estoy realmente sorprendida de lo corrupto que estaba todo. No debería haberme sorprendido, lo estaba viendo evolucionar, pero sigue siendo impactante cuando estás dentro. Siento que ahora tengo mucha suerte, estando en Moscú y trabajando. Y bueno, para que su audiencia lo entienda, porque estoy segura de que tienen preguntas sobre que yo esté en Rusia, sí. Cuando estaba en Estados Unidos me estaban atacando tanto que incluso mi familia fue atacada, y también mis mascotas. Y realmente no tenía recursos para conseguir seguridad ni para protegerme. Era difícil trabajar, nadie quería colaborar conmigo. Tenían miedo de que el régimen de Biden fuera tras ellos o les hiciera investigaciones fiscales, todo tipo de cosas, así que no podía trabajar. Pude escribir artículos de opinión sobre geopolítica, que es mi campo. Tengo un título en Derecho y formación en Política Internacional, como mencionaste antes. RT me ofreció la posibilidad de escribir artículos de opinión y fui muy abierta al respecto, muy pública. Hice un podcast y dije que lo había hecho yo. No estaba financiado por nadie. Dejé claro que trabajaba para RT en esos artículos y llevaban el logotipo de RT. Siempre he sido transparente al respecto. Eso ocurrió después de que hablara públicamente sobre Joe Biden. No estaba trabajando para los rusos en el pasado ni nada por el estilo. En Reddit he leído algunas teorías realmente graciosas. Un periodista que me ataca constantemente, no diré su nombre, un periodista occidental que publica artículos difamatorios, dijo que había alucinado mi camino hasta Valdai. Y luego en Reddit me acusaron de ser una viajera en el tiempo. Así que hay todo tipo de razones elaboradas sobre por qué estoy aquí. Es un poco divertido si lo miras desde ese punto de vista. Pero si eso es lo mejor que pueden hacer, no tiene mucha relevancia. Lo más importante es que nos aseguremos de que exista una forma segura para que la gente pueda presentarse y hablar sobre la corrupción, ya sea un caso personal o profesional, especialmente cuando implica a alguien poderoso. Lo fascinante, sin embargo, es que cada vez que Trump se refiere a las elecciones de 2020 como amañadas, se considera una teoría conspirativa. Pero el incidente del portátil de Biden por sí solo fue claramente una interferencia en las elecciones. Ese portátil de Hunter Biden se filtró y contenía mucha información comprometedora, no solo sobre él como hijo del presidente, sino también sobre el propio presidente. La respuesta fue volver a la idea del Russiagate, afirmando que se trataba simplemente de una operación de desinformación rusa. Lo interesante fue cómo el gobierno, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación estaban todos jugando en el mismo bando. Y de nuevo, esto no es una teoría conspirativa. Se ha demostrado. Es decir, primero, estaban los 51 oficiales de inteligencia que salieron diciendo que probablemente se trataba de una campaña de desinformación rusa, aunque no aportaron ninguna prueba. Tampoco me quedaba claro exactamente en qué punto entraban los rusos en todo esto. Cuando el portátil fue entregado al técnico, acabó en manos del FBI. Nunca se explicó realmente y no tenía mucho sentido. Pero aún así, una vez que las agencias de inteligencia, que entonces trabajaban con, o al menos eran afines a la administración Biden, impulsaron esta versión, los medios pudieron sumarse también. Y se produjo una censura masiva. Ten en cuenta que Twitter eliminó todo, incluida la cuenta del New York Post. Este es uno de los periódicos más antiguos de Estados Unidos. Pero también supimos, creo que hace aproximadamente un año, que Mark Zuckerberg salió y dijo que sí, que fueron presionados para censurar muchas cosas que luego resultaron ser reales. Tuvieron que censurarlas de todos modos como desinformación, con el caso del portátil de Hunter Biden. Pero ahora también vemos a Google. Dijeron lo mismo. Recibieron presiones de la administración Biden y tuvieron que censurar también. Es algo realmente extraordinario. Pero quería preguntarte, basándome en tu experiencia personal, ¿cómo afrontaron este caso, no solo las redes sociales, sino también los medios de comunicación tradicionales?
deal with this case? Bueno, fue interesante. The New York Times, Lisa Letter, fue la primera periodista del New York Times en hacer un reportaje en profundidad. Hicieron como 5 o 6 artículos críticos sobre mí, pero eran extensos. Enviaron a gente a casa de mi profesor de teatro del instituto, a mi exnovio del instituto, me llamó y me dijo, oye, Tara, ¿qué está pasando? Así que fue realmente una locura. Estaban buscando algo y yo, ya sabes, cuando me conoces soy un poco, sí, una friki de las políticas, una nerd en cierto modo. Me gusta jugar al ajedrez, me gusta montar a caballo, pero nunca me interesó beber, ni las drogas, ni nada emocionante. Así que tengo un pasado muy aburrido. No tengo antecedentes penales, nada. Así que intentaban atribuirme algo para desacreditarme. Una de las primeras cosas que Lisa Letter me dijo fue que cuando acudieron a la campaña de Biden para obtener una respuesta sobre mi acusación, lo que ocurrió en 1993 y que yo había presentado un informe ante el Senado de los Estados Unidos, la respuesta de la campaña de Biden fue, es un activo ruso. No una negación, simplemente. Es un activo ruso. Y yo pensé, bueno, no tengo ninguna conexión con Rusia. En ese momento, por supuesto, no trabajaba para RT. Dije, no sé qué es esto, pero eso no es una negación. Entonces, ¿qué está pasando? Consigamos el informe que presenté ante el Senado de los Estados Unidos. Y eso es lo que Matt Gaetz, el congresista, intentaba conseguir mucho después, algo que nadie ha logrado obtener. Y Biden lo tiene sellado, al parecer, en la Universidad de Delaware, si es que todavía existe. Así que el New York Times básicamente lo trató como si me estuvieran atacando, y lo mismo hizo el Washington Post. Político también publicó un artículo en mi contra. Todos vinieron a por mí, a la vez, atacándome de alguna manera. Ya sabes. Me acusaron de mentir sobre mi educación, pero tengo un diploma. Fui a la Facultad de Derecho. Tengo deudas de la Facultad de Derecho. Mi hija estuvo en mi graduación. Me vio cruzar el escenario y recibir mi diploma. Así que no tenían a dónde ir. Sí, así que simplemente mintieron sobre mí. Y eso fue realmente impactante. Quiero decir, incluso en mi ingenuidad, Glenn, realmente pensaba que The New York Times decía la verdad o al menos solo omitía la verdad, pero no que llegara a mentir abiertamente. Y lo hicieron. Otra cosa que hicieron que fue interesante fue que la mañana en que publicaron el gran artículo sobre mí, difundieron mi número de la Seguridad Social que aparecía en mi acreditación del Congreso. Y tu número de la Seguridad Social, para quienes están en Europa, es tu número de identificación. Sí, puede permitirte abrir cuentas bancarias, obtener hipotecas. Así que he tenido problemas incluso hasta hoy con personas que intentan usar mi número de la Seguridad Social. Es Raymond Theory. Sí, estaban realmente ataque. It's just that in a democracy, though, the process should En una democracia, sin embargo, el proceso debería ser siempre más importante que el resultado. Y supongo que el problema en cualquier sociedad polarizada no es solo que la gente se vea más o menos obligada a odiar y vilipendiar a la oposición considerándola ilegítima, sino también que tenga que buscar excusas para su propio bando y encubrirlo. Así que, digamos que tienes ciertos principios, como defender a las mujeres, todas esas cosas. Una vez que esos principios deben aplicarse a tu propio bando, a menudo mueren. It has to be applied to your own side. Principles often die, and this is a key problem when things. Y este es un problema clave cuando las cosas se polarizan. Supongo que tu historia también es bastante interesante, porque ocurrió en Estados Unidos. Fueron los demócratas, el partido para el que tú también trabajaste, quienes adoptaban lemas como "Cree a todas las mujeres" y "Me Too". Sin embargo, cuando salió tu historia, que iba en contra de uno de los suyos, Biden, el primer instinto fue difamarte y ponerte esa etiqueta. Quiero decir, se ha convertido en una etiqueta muy amplia. Noto que siempre que surge algo que va en contra de la narrativa, se dice argumento del Kremlin, títere de Putin, agente ruso. Hoy en día se pueden decir esas cosas sin más. Es una acusación bastante fuerte, pero ya no hace falta justificarla. Simplemente se lanzan esas afirmaciones. Sí.
to substantiate it anymore. You just throw things out. Exacto, se ha convertido en una especie de lenguaje común en nuestra sociedad, esos términos que la gente simplemente conoce, y es como vale, y luego esa persona queda descartada, y está tan terriblemente mal. Además es realmente racista contra Rusia. Es algo horrible porque ya sabes, esta campaña, mencionabas a Biden, pero esa campaña en realidad empezó con Obama, con lo del sentimiento antirrusia. Estaban preparando el terreno para llegar a donde estamos ahora. Y yo ya había hablado de ello en 2019, antes de la operación militar. Dije que si Biden llegaba a ser presidente, nos llevaría a la guerra con Rusia, es decir, llevaría a Estados Unidos a la guerra. Y así fue. Y todavía están cerca de hacerlo. Desafortunadamente, ahora Europa realmente se ha unido, los países de la OTAN, y creo que eso será su ruina económica, si no estructural. Y ya sabes, de nuevo, el ataque no es de un solo nivel, es contra Rusia, pero también contra la libertad de expresión en Occidente. Estás viendo cosas como la detención de George Galloway y su esposa bajo leyes antiterroristas. George Galloway no es un terrorista, tiene un podcast y es político, uno muy elocuente además, pero definitivamente no es un terrorista. Ponerle una etiqueta antiterrorista fue una locura por parte del Reino Unido. Así que sí, creo que todo esto está conduciendo al problema más grande y más amplio de la libertad de expresión. Yeah, no, that's another word you can throw out there. Sí, no, esa es otra palabra que puedes lanzar por ahí, terrorista. Y de repente, todo el Estado de Derecho puede dejarse de lado. Le hicieron esto a George Galloway, pero también se lo han hecho a muchos otros, especialmente en lo que respecta a la cuestión palestina, si toman el lado equivocado, es decir, si critican a Israel. Entonces, cualquier crítica puede interpretarse como apoyo al terrorismo. Y de repente sí, si criticas un genocidio, podrías ser arrestado al entrar en Gran Bretaña, que es lo que ocurrió. Bueno, no fue arrestado, pero lo retuvieron a George Galloway, creo que durante 7 horas o algo así, bajo la ley antiterrorista. Quiero decir, sí, me gustaría saber en qué terrorismo ha estado implicado. Y se llevaron sus dispositivos electrónicos, le confiscaron sus dispositivos electrónicos. ¿Sabes lo aterrador que es eso? Me entristece mucho el estado de las cosas, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, y en otros países como Alemania y Francia, que están haciendo lo mismo, porque es algo muy punitivo y desde luego nada democrático. Así que, ya sabes, no veo un gran futuro siguiendo ese camino. Siempre me preocupo un poco más cuando estoy en Estados Unidos, porque el país con su constitución tiene más protecciones legales. Así que cuando Estados Unidos toma un rumbo equivocado en este sentido, no puedo evitar sentir que en Europa estaremos aún más expuestos a ello. Pero creo que por eso también los denunciantes son importantes, porque la manera de fortalecer una sociedad es sacando a la luz sus errores, no permitiendo que la podredumbre se enquiste dentro del sistema político. Silenciar la disidencia impide la corrección del rumbo y la rendición de cuentas. Pero en cuanto a cómo se aplica de forma diferente, ¿has visto cómo los medios han enmarcado tus acusaciones? ¿Cómo comparas eso con otros casos similares? Bueno, ante todo, quiero felicitarte. Ha sido una forma muy elocuente de expresarlo. Y sí, en cuanto a otros casos similares al mío, notarás que estuvo un poco dividido por cuestiones políticas. Quiero decir, Trump tuvo algunas acusaciones en su contra, en las que la gente recibió dinero o algún tipo de compensación, por así decirlo, y fueron llevadas a los principales medios de comunicación, se les dieron sus pequeñas giras mediáticas y se las trató con mucho cuidado. Cree a todas las mujeres y todo eso, y esa es la hipocresía de los demócratas de la élite. Creo que cada vez están más desconectados de lo que la gente realmente quiere. Un estudio reciente mostró que más del 70% de la población estadounidense ya no confía en los medios de comunicación tradicionales.
Y la razón no es solo por casos como el mío, que son muy individuales y específicos, sino por el COVID y estas guerras interminables, porque el pueblo estadounidense sigue descubriendo que le han mentido una y otra vez. Y ya sabes, no todo el mundo se dedica a profundizar en la geopolítica, pero la gente empieza a darse cuenta de que un momento, el 90% de lo que veo es básicamente propaganda de una empresa farmacéutica o de una compañía de fabricación del complejo militar industrial como Raytheon. No es para ayudar al pueblo estadounidense. No sé si los europeos están despertando de la misma manera, pero sé que en Estados Unidos la gente está recurriendo cada vez más a las redes sociales, a creadores de contenido independientes como tú, a pensadores que piensan fuera de lo establecido. Pero, ya sabes, es difícil que Carlson como tú, porque te censuran a YouTube y se ahorrar. Yeah, that happened already once. Sí, eso ya pasó una vez. Pero me preguntaba cómo veías la presidencia de Trump, porque de nuevo, hay que tener cuidado con cómo todo se vuelve políticamente polarizado. Quiero decir, pensé que intentaría volver a poner las cosas un poco en su sitio, pero parece que ahora va en la otra dirección. Es decir, con Assange, vimos que Wikileaks reveló que la CIA estaba contemplando matarlo. Hillary Clinton, supimos, esto es una cita directa, había dicho, no podemos simplemente usar un dron contra ese tipo. Quiero decir, él revela crímenes de guerra estadounidenses, y su sugerencia es usar un dron para matar a un periodista. Sí. Pero luego Trump, bueno, no estoy seguro de si lo dijo directamente, pero al menos algunos sugirieron que podría indultar a Assange. Y luego estaba Bradley Manning también. Lo encarcelaron y se habló de que Trump podría indultarlo también. Y por supuesto, bueno, lo hizo. Espera, ¿cuándo fue indultado? Lo he olvidado. Julian Assange ahora vive en Australia, pero no estoy seguro de que lo fuera si estuviera en Estados Unidos. No, me refería a Manning. Oh, Manning es libre, sí. Pero también Edward Snowden. Hubo cierto debate sobre si Trump lo indultaría para que pudiera regresar a Estados Unidos, pero en cambio, ahora vemos a Trump restringiendo la capacidad de los denunciantes para presentarse. ¿Cómo ves el papel de Trump en todo esto? Porque bueno, supongo que no es nada nuevo que en realidad no esté cumpliendo con la plataforma con la que se presentó. Por supuesto, eso no es algo exclusivo de él como político, pero aún así. Sabes, no voy a endulzarlo. Yo también tenía muchas esperanzas, Glenn. Pensé que, como él se presentó prometiendo acabar con las guerras interminables, exponer al Estado profundo y tener un gobierno más transparente, y sé que muchas voces muy influyentes en Estados Unidos apoyaban eso. Pero, ya sabes, los archivos de Epstein no aparecen por ningún lado, no van a salir. Ahora Pam Bondi afirma que nunca estuvieron en su escritorio, y Kash Patel dice que, bueno, no hay nada ahí. Vamos, todos sabemos que Epstein era un agente del Mossad y que algo pasó. Esta es mi teoría, solo mi opinión. Puedo estar completamente equivocado, pero algo ocurrió cuando Trump fue a Londres. No sé qué fue, pero su postura respecto a Gaza, respecto al régimen de Kiev, todo cambió cuando volvió. Y también lo de Epstein. Algo cambió por completo en él, fue algo gradual. Y otras personas dirán, oye, nunca iba a hacer eso, solo intentaba conseguir votos. Pero no lo sé. Ocurrió algo decisivo en Londres. Algún día quizá sepamos qué fue. Pero esta es mi teoría. Creo que, por desgracia, hay ciertos motivos económicos, debido a grupos como AIPAC, que es muy activo en Estados Unidos, y presume de influir en la política exterior. Y, por cierto, no están registrados como agente extranjero. AIPAC tiene su sede en Israel y ha dado mucho dinero a congresistas. El 90% del Congreso ha sido financiado por AIPAC. Y tienen una agenda de relaciones exteriores. No creo que se trate solo de Oriente Medio. Creo que incluso podría haber cierta influencia también en Kiev.
Creo que Donald Trump, por la razón que sea, está inclinándose ante esos poderes fácticos. Ahora mismo está escuchando a Kellogg, que es claramente un halcón, y a Lindsey Graham, que nunca ha visto una guerra que no le gustara. Y aquí estamos, al borde de una escalada con los Tomahawk. Oímos la respuesta del presidente Putin a Trump cuando dijo que iba a entregar armas Tomahawk a Ucrania. Los ucranianos no tienen la formación, el conocimiento, ni los medios para manejar esas armas. Así que él señaló que sabe que habrá personal estadounidense implicado. Eso es una escalada hacia la guerra. Ahora bien, supuestamente Trump aún no ha tomado una decisión firme, pero se inclina en esa dirección. Me di cuenta de eso, y la gente lo ha comentado. Cuando estábamos en Valdez, varios expertos hablaban de lo que está ocurriendo con sus vaivenes. Y realmente creo, Glenn, que es porque el gobierno estadounidense ha sido básicamente secuestrado por intereses extranjeros y por el complejo militar industrial. Y ya sabes, por desgracia, hay muchos europeos que parecen querer ir a la guerra. No sé por qué. Has tenido expertos explicando lo que piensan, pero parece suicida en cierto sentido para Europa. Pero bueno, eso ni quita ni pone. Lo que sí es seguro es que se trata de una escalada hacia una guerra que podría conducir a un holocausto nuclear y afectaría a la humanidad misma. Así que mi esperanza es que Donald Trump, ya sabes, entre en razón y escuche a las palomas de su administración, porque las hay, pero simplemente no parecen tener voz en este momento. Lo extraño es que hacia finales de 2024, cuando Biden empezó a enviar los ATACMS, quiero decir, el propio Biden debía saber exactamente el riesgo que eso implicaba. En un momento dado argumentó que los F-16 significarían la Tercera Guerra Mundial. Pero los ATACMS, que Estados Unidos participara directamente en ataques dentro del territorio ruso, eso, no creo que la gente se dé cuenta de lo cerca que estuvimos de una represalia rusa, que podría haber escalado hasta una guerra nuclear. Así que, con todos los errores de Trump, y son muchos, en realidad me sentí bastante aliviado cuando fue elegido, porque esto parecía un camino seguro hacia un holocausto nuclear. Y pensé, bueno, al menos si él estaba dispuesto a reconocer la locura de todo esto, como hizo, dijo, esto es una locura, no deberíamos seguir por este camino. Entonces, bueno, todas las demás cosas, quizá no perdonadas, pero al menos quedarían en segundo plano frente a algo que básicamente significaría el fin del mundo. Pero ahora, ya sabes, ¿qué ha pasado 9 meses después? Sí. Sí, tienes burócratas y el complejo militar industrial que están muy profundamente integrados en la infraestructura de Estados Unidos. Así que es difícil para cualquier jefe de Estado, a menos que ya esté siguiendo ese camino, resistirse a ello, obviamente. Veremos qué hace Donald Trump. Pero sé que el presidente Putin ha mostrado una gran paciencia y una gran contención. Y ya sabes, tú estuviste allí. ¿Pudiste hacerle una pregunta? A la que respondió a fondo. Y luego respondió que le preguntas de los periodistas. No conozco a ningún político occidental que pudiera hacer eso porque respondió a las preguntas con tanto detalle. Y luego hice una pregunta y ese fue un momento realmente importante para mí. Darle las gracias también por la protección del asilo político y después por la ciudadanía. Así que mi esperanza es que personas como el presidente Putin, que reflexionan seriamente sobre la guerra nuclear, como dijo en la entrevista con Oliver Stone, que la gente puede buscar. Recuerden que cuando le preguntaron quién ganaría si hubiera una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, respondió, nadie. Y mi esperanza es que todos los líderes mundiales compartan ese mismo sentimiento. No, estoy de acuerdo. Creo que cualquier guerra entre Estados Unidos y Rusia, esperando que un bando gane, ignora la parte más importante, que la guerra en sí misma es la mayor amenaza. Quiero decir, nos destruiríamos a nosotros mismos. Es difícil imaginar que haya ganadores en una guerra así. Pero de nuevo, mi temor es que Trump ahora parezca obsesionado con la idea de que la debilidad
o el declive de Estados Unidos se deben a que es demasiado blando, a que no ha sido lo bastante duro, a que el mundo no lo respeta. Es muy interesante porque durante la campaña reconoció que todas esas guerras extranjeras interminables han desviado dinero. Mientras tanto, el dinero fluye hacia Israel, para su sanidad, para su ejército. ¿Y qué pasa con Estados Unidos, con los estadounidenses que pagan impuestos? ¿Qué pasa con su sanidad, con su infraestructura? Es lo mismo con Ucrania. Zelensky va y golpea los puños en el suelo del Congreso, y ves a los políticos estadounidenses agitando la bandera ucraniana. Eso es una locura. Es algo inaudito. En todos los años que estuve en Washington nunca se vio una bandera extranjera ondeando en la Cámara. Solo recientemente han estado ondeando la bandera israelí y la ucraniana. Y hablando de salvar la democracia, un país está cometiendo un genocidio, y el otro, Ucrania, el régimen de Kiev, está formado por nazis que matan a su propia población, salvo su limpieza étnica y prohíbe el idioma ruso en la Iglesia Ortodoxa. Y el ataque a la iglesia cristiana en Ucrania es realmente algo. Y ya sabes, creo que fue el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov quien dijo 12. Pero en Israel, bueno, en Gaza, han muerto allí 12 veces más personas que en Ucrania. Ambos conflictos son simplemente desgarradores. Creo que el presidente Putin llamó a Gaza el cementerio de los niños porque, ya sabes, entre el 75 y el 80% de las personas que mueren allí son mujeres y niños. Sí, estamos en un momento muy delicado. Y no sé si Trump va a estar realmente a la altura de las palabras que usó cuando se presentó a la presidencia. Parece que tienes razón, Glenn. Se ha alejado mucho de esa retórica. Bueno, la gran ironía aquí es que la gente en todo Occidente que teme a Trump, que lo llama, ya sabes, Hitler naranja y dice que destruirá el mundo, lo cual, bueno, puede que lo haga, en realidad este es el momento en que se necesitaría que personas de su administración dieran un paso al frente y hablaran de parte de la locura. Pero de nuevo, fueron ellos quienes aplaudieron la criminalización de los denunciantes en la administración anterior, porque pensaban que Biden era estupendo. Así que ese es el problema. Una vez que le das a un presidente tanto poder y la capacidad de silenciar a los denunciantes, hemos perdido algunos instrumentos clave para mantener al gobierno bajo control. Y puede que ahora estemos pagando el precio por ello. Sí, especialmente, ya sabes, la pérdida de transparencia es lo principal que lleva a lo que acabas de decir, la criminalización de los denunciantes, ¿verdad? Cuando se pierde la transparencia en el gobierno, tienen la capacidad de hacer lo que quieran, se vuelven rebeldes, al final acabas con un estado rebelde, básicamente. Y eso es peligroso. En realidad, debilita una democracia, no la fortalece. Sí, esa siempre ha sido la lección con los denunciantes, desde los tiempos de Daniel Ellsberg. Al principio se les trata como traidores, se les acusa de socavar los intereses de Estados Unidos. Pero luego, claro, cuando tomas distancia, te das cuenta de que en realidad revelaron delitos cometidos por su propio gobierno, mentiras de su propio gobierno. Y cuando eso se convierte en algo criminal, tienes un problema serio. Entonces, tienes un pensamiento final, entonces terminemos. Bueno, ya sabes, tengo la esperanza de que prevalezcan las mentes más serenas. Tú y yo hemos hablado con muchísima gente interesante de la mayoría global que no suele ser escuchada. Y eso fue realmente interesante. Del sur global, de África, de China. Creo que lo que saqué en claro y lo que quiero que los estadounidenses que escuchan esta emisión, y especialmente los europeos, comprendan, es que Rusia no es el enemigo. China no es el enemigo. El enemigo ahora mismo está dentro de los propios estados europeos, de la OTAN y de Estados Unidos. La gente realmente necesita prestar atención a sus propios gobiernos e intentar ser lo más activa posible. Y ya sabes, denunciar irregularidades es difícil,
pero a veces es la única forma de hacer que los poderosos rindan cuentas. Así que sí. Pero fue maravilloso verte en Valdai. Aprendí mucho. Hubo muchas discusiones interesantes. Very much agree. Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias por venir al programa. For coming on the program. Oh, sí, gracias por invitarme.